Hay un capítulo que se titula El siglo de las frustraciones. ¿A qué hace referencia este capítulo? Este capítulo del siglo de las frustraciones hace referencia al espejismo que tuvo Cartago a partir del siglo XIX, la colonización antioqueña, que pintaba realmente como que iban a hacer de Cartago nuevamente la ciudad rica que fue en un comienzo, una ciudad que podía ser emprendedora y que por lo tanto podía meterse en una serie de empresas. Entre esas empresas, pues yo diría, sí, está el acueducto, está la electrificación, está el ferrocarril, está el aeropuerto de Santa Ana. Todas esas son empresas que se iniciaron, pero ninguna de esas empresas ha logrado llegar a feliz estructuración. Bueno, ¿por qué titular el libro Cartago, la ciudad de los confines del valle? Si pensamos nosotros, no tanto en el departamento del Valle, sino en el valle geográfico del Cauca, o sea, el valle del Alto Cauca, que es el que nos corresponde a nosotros, aquí en el Valle del Cauca, y que se inicia en el norte del Cauca y es recorrido por el río hasta Cartago, un poquito más allá, hasta la Virginia. En la Virginia se rompe toda la posibilidad de navegabilidad y hay otras condiciones importantes del río que hacen que este sea un valle completamente distinto al valle que seguirá después como el final del Valle del Cauca. Entonces este valle estrecho realmente tiene su centro en Cali, que es no exactamente el centro, pero sí tiende a estar más en el centro del valle geográfico. Ahora, Cartago, dentro de toda la estructura de la conquista, dentro de la estructura incluso del actual Valle del Cauca, es entre las 4 o 5 grandes ciudades del valle, es la última de todas ellas. Y cuando se dice estar en los confines, es estar en los linderos, es estar en los rincones del valle en este caso, por eso la llamo así, además porque en un momento dado, en el periodo colonial, ella era la que se encargaba del manejo administrativo de las ciudades cercanas a ella, que serían Toro, Anserma, Arma, fundamentalmente, y el propio Cartago, que se llamó, la gente lo conoce como el gobierno de las 4 ciudades. Bueno, ¿y por qué centrar su interés en investigar Cartago específicamente? Mirando y preocupándome por el descubrimiento realmente de toda esta región y su desarrollo, entonces me metí un poco en todo lo que representaría Sebastián del Alcázar, su recorrido, todas esas cosas. Me centré mucho en un comienzo en Popayán y la relación con los indígenas, escribí un librito que se llama Pueblos de Indios en la colonia. Luego, digamos, metido en medio de ese problema que iba hacia ese punto, me correspondió hacer la tesis de maestría sobre José María Obando. Eso me mandó a mí a pensar y a mirar el país del Patías. El vínculo con eso, el conocimiento de la situación de las comunidades afrocolombianas en el Patías, su resistencia a la esclavitud y su resistencia a las autoridades reales, pues me llevaron a dedicarme muchísimo más con las comunidades afrocolombianas. Cuando se me envió a Cartago, para mí Cartago no era otra cosa que un punto más dentro de eso, dentro de esa área intelectual que estaba caminando, y pues obviamente por un lado me metía en quizá uno de los puntos más importantes de los descubrimientos de Belalcázar, pero además era el centro esclavista por una parte, había tenido en un momento dado levantamientos de esclavos, en fin, y todo eso me interesó. ¿Podría narrarnos un poco sobre la fundación de Cartago? Cuando llega Sebastián de Belalcázar allí, ¿con qué se encuentra? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues Sebastián de Belalcázar viene desde Quito realmente buscando nuevas tierras, un poco en huida de Francisco Pizarro. Se encontró
a Popayán y bajó al valle. Cuando bajó al valle, pues obviamente se deslumbró también. Hay alguna relación que se habla de que desde Mondomo alcanzó a divisar el valle y le pareció magnífico, pero mandó por delante a dos personajes para recorrer el valle. Francisco de Cieza lo hizo por una parte y Miguel Muñoz por la otra, por las diferentes orillas del río, para que fueran y se encontraran en un lugar donde ya no pudieran seguir más y se hicieran sus señales de humo para luego retornar. En ese viaje, Miguel Muñoz encontró al llegar al final Cartago, y eso dice prácticamente una leyenda, cuando Muñoz llegó a Cartago, en las lomas de Cartago alcanzó a ver o vio una indígena que le salió toda coqueta, pero llena de oro y pedrerías y de cosas. Digamos que rápidamente se enamoraron los dos. Lo cierto del caso es que, según eso, cuando Muñoz salió de donde se había metido con la India, salió con todas esas riquezas para traérselas. Ese es el sitio que entonces se señaló como punto final. Cuando unos 3 meses después llegó Belalcázar hasta Jamundí, entonces decidió repetir la misma jornada, pero él se fue por la parte occidental hasta llegar al sitio de Cartago, donde lo miró, lo organizó y dejó orden para que fuera fundada la ciudad.